Las luces fluorescentes de la tiendita de abarrotes zumbaban suavemente sobre mí, mientras colocaba un sencillo pastel de vainilla en la banda del cajero. Mis dedos aún olían ligeramente a la crema de lavanda que me había puesto esa mañana. Un pequeño consuelo, en un día que parecía común y corriente, hasta que dejó de serlo. El cajero, un hombre de cabello plateado y ojos cansados, miró el pastel y luego a mí. Su gafete decía Arturo. Escaneó la caja, arrancó el recibo y se inclinó más de lo que la cortesía debería permitir. Su voz era baja, casi devorada por el pitido de la caja registradora. «Cuida a tu hija», susurró. «No es quien crees que es». El papel tembló entre nosotros como si hubiera absorbido el impacto de mi mano. Parpadeé, segura de que había escuchado mal. «Perdón, pero Arturo ya atendía al siguiente cliente», deslizando latas por el escáner como si nada hubiera pasado. Su expresión volvió a una cortesía vacía, dejándome aferrada al recibo como si fuera una acusación. Di un paso atrás con las piernas inseguras, el pastel más pesado de lo que debería. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo de Ciudad Juárez. Afuera la llovizna golpeaba el concreto y aún así sentía más calor que en semanas. «Cuida a tu hija». Mi Paloma, mi única hija, mi bailarina de pies callosos y cabello indomable. Ella era mi pulso en forma humana. La única persona que creía entender mejor que a mí misma. Debería haber ido directo al coche de vuelta al tranquilo departamento, donde cortaría el pastel y tomaría té sola. En cambio, pasé los carritos de compras, rodeé la tienda y me dirigí al muelle de carga donde los camiones descargaban cajas de frutas y verduras. El olor agrio de fruta pasada se adhería a los contenedores. Encontré una franja de sombra y me quedé muy quieta. Los minutos se alargaron. Me dije que era una tontería, que Arturo estaba confundido, equivocado. Mi hija nunca había siquiera devuelto un libro de la biblioteca tarde, sin pagar la multa. Y entonces la vi. El abrigo rojo de Paloma apareció primero, una llama contra la llovizna gris. Cruzó el estacionamiento rápidamente con la capucha baja, su postura más tensa de lo habitual. Conocía su andar desde kilómetros de distancia, el balanceo decidido, la forma en que cargaba los hombros. No estaba sola. Un hombre con traje azul marino esperaba cerca de la esquina del edificio. Sus zapatos brillaban a pesar de la lluvia, su cabello peinado cuidadosamente hacia atrás. Parecía más un abogado saliendo de una oficina en el centro que alguien que se reúne en un callejón de supermercado. Paloma llegó hasta él, miró por encima del hombro una vez y sacó un pequeño sobre de su bolso. Lo puso en su mano con la sutileza de quien ha practicado. Me incliné hacia adelante con la respiración atrapada en la garganta. El hombre guardó el sobre en su chaqueta. Luego, casi con descuido, abrió más su abrigo para ajustar la solapa. Por un instante una placa brilló contra la tela. Una placa policial. La ocultó antes de que alguien más pudiera notarlo. Mis rodillas se debilitaron y me aferré al contenedor para estabilizarme. Realmente había visto lo que creía. Mi hija entregando un sobre a un policía como si fueran cómplices en algún trato privado. El hombre asintió una vez y se alejó con la confianza pausada de la autoridad. Paloma se quedó un momento, revisó su celular y lo guardó en el bolsillo. Exhaló con fuerza, se ajustó la capucha y caminó hacia la calle. Me quedé escondida hasta que desapareció de mi vista. Mi corazón latía con la traición de ambos, el miedo y el amor. Cuando finalmente me moví, la caja del pastel estaba húmeda en mis brazos y el recibo aún temblaba entre mis dedos. Mi hija tenía secretos y ahora yo estaba enredada en ellos. Salí de las sombras, la llovizna refrescando mi rostro, sabiendo que esto era solo el comienzo. Cuando Paloma tenía 8 años, escaló el mezquite más alto de nuestro patio y se negó a bajar. Recuerdo estar al pie del árbol con los brazos extendidos, el corazón latiendo fuerte. Ella sonreía entre las hojas como un gorrión travieso y gritó:
No me puedes detener, mamá. No la detuve. Incluso entonces sabía que el espíritu de mi hija estaba tejido con rebeldía. Era valiente, terca, y siempre en movimiento, el tipo de niña que prefería rasparse las rodillas antes que tomar el camino fácil. Su padre solía decir que heredó mi temple, pero nada de mi paciencia. Tal vez tenía razón. Creció siendo una mujer que bailaba hasta que sus músculos temblaban, que decía lo que pensaba cuando el silencio habría sido más seguro, que cargaba su independencia como un escudo. Antes yo lo admiraba sin reservas. Ahora, en el silencio gris de mis 68 años, la admiración luchaba con la duda, con dos distintas. Las noches se alargan cuando vives sola. El departamento zumba con la respiración constante del refrigerador. El reloj marca lo suficientemente fuerte como para llenar el silencio. Y a veces capto la mirada de los vecinos, una mezcla de lástima y leve curiosidad. Saben que vivo de una pensión que se encoge cada mes, que raciono mis compras, que paso más tiempo con crucigramas que con personas. No me quejo. He tenido mis bendiciones. Pero la soledad deja demasiado espacio para pensamientos que preferiría no tener. Esa noche, sentada con el pastel intacto en mi mesa, las palabras de Arturo resonaban en mi mente. Cuida a tu hija. No es quien crees que es. Junté las palmas como si pudiera exprimir la duda. Paloma es buena, me dije. Está protegiendo a alguien. Eso debe ser. El sobre la placa debía ser parte de algo más grande, algo noble. Tal vez ayudabas a un amigo en problemas, tal vez el hombre no era un oficial común, sino alguien en quien confiaba. Mi hija nunca cruzaría el deshonor, no cuando la crié para saber mejor. Y aún así la imagen no me abandonaba la mano de Paloma, firme y deliberada, entregando ese sobre como si lo hubiera ensayado. La negación es un lugar suave para descansar, pero no puede soportar el peso para siempre. Cuanto más repetía lo que había visto, más raspaba contra la madre que creía ser la madre que juraba conocer cada rincón del corazón de su hija. Lavé mi taza de té, la puse boca abajo en la encimera y me quedé bajo la luz de la cocina más tiempo del necesario. Mis manos recordaban los años de limpiar, después de los ensayos de baile nocturnos de Paloma, de remendar sus disfraces, de esperar en estacionamientos oscuros, mientras practicaba una rutina más. Siempre se había comportado como alguien destinado a desafiar la gravedad, pero los sobres y las placas pertenecen a otro mundo. Me apoyé en la encimera y dejé que la verdad se asentara. Mi hija escondía algo. Si era para proteger o para engañar, aún no podía decirlo. Aún así, sentí la primera fractura dentro de mí, una pequeña grieta donde antes vivía la certeza. Susurraba que la mujer que crié podría no ser la mujer que pensaba conocer. Apagué la luz, guardé el pastel en el refrigerador y decidí que mañana comenzaría a buscar respuestas. Regresé a la tiendita y a la mañana siguiente con el pastel aún intacto en mi refrigerador, como un recordatorio de mi propia excitación. La lluvia se había reducido a una bruma del tipo que suaviza el aire, pero nunca despeja. Me dije que necesitaba huevos, pero en realidad quería volver a ver al hombre de cabello plateado. Arturo estaba en la misma caja escaneando productos para una joven madre con 2 niños jalando su abrigo. Levantó la vista cuando me vio en la fila. Sus ojos brillaron con algo entre reconocimiento y culpa. Cuando llegó mi turno, puse una pequeña caja de huevos y una hogaza de pan en el mostrador. Escaneó, luego se inclinó como si fuera a abrir el cajón de la caja. En cambio, deslizó algo doblado y gastado por el mostrador. Un recibo arrugado con bordes manchados, pero la tinta aún legible. Miré hacia abajo. La lista era corta pero extravagante. Una botella de vino tinto de Querétaro, 1 kilo de mariscos importados, un trozo de queso que solo había visto en vitrinas. Todo pagado en efectivo. Al final, un nombre destacaba escrito a mano, como si marcara posesión. Sebastián Corzo. Lo susurré en voz alta, probando lo extraño que sonaba. No conocías a nadie con ese nombre. Arturo mantuvo los ojos en el escáner. Vienen con tu hija seguido.
No siempre compra, pero está aquí, con él. No dejes que la bondad te ciegue. El pitido de otro artículo en la caja de al lado puntuó su advertencia. Mi pecho se apretó. ¿Estás seguro?, pregunté intentando mantener la voz firme. Su boca se tensó en algo cercano a la lástima. No digo cosas de las que no estoy seguro. Luego, más alto para quien escuchara, son 4 pesos con 12 centavos. Rebusqué efectivo presionando un billete de 5 pesos en su mano. El recibo quemaba contra mi palma. Afuera la bruma se había convertido otra vez en llovizna. Caminé lentamente los huevos y el pan, olvidados a mi lado. El nombre se repetía en mi mente como una cámara de eco. Sebastián Corzo. Sebastián Corzo. Su sonido me inquietaba agudo y desconocido como una nota fuera de tono. Paloma nunca había mencionado a nadie con ese nombre. Me hablaba de estudiantes, compañeros bailarines, la amiga ocasional con la que tomaba café. Pero nunca de Sebastián. Nunca de vino y mariscos que costaban más que mis compras de la semana. Me detuve bajo un toldo y desdoblé el recibo otra vez. La letra pulcra al final lo hacía personal, intencional, como si alguien quisiera dejar una pista. ¿Y si Arturo decía la verdad? Paloma caminaba por ese sendero junto a él. Una parte de mí quería regresar a la tienda, exigir más respuestas, presionar a Arturo hasta que me contara cada detalle que había presenciado. Pero otra parte me mantuvo inmóvil. Ya estaba entrando en terreno peligroso, escuchando a extraños aferrándome a pedazos de papel como evidencia. Y aún así, ¿qué más podía hacer? Mi hija tenía secretos, y la primera pista estaba escrita en tinta que no podía borrar. Guardé el recibo en el bolsillo de mi abrigo, sus bordes crujiendo contra el forro. Mis pasos me llevaron a la parada de camión, aunque apenas noté la ruta. Me sentía sacudida como si el suelo bajo mis pies fuera menos firme que ayer. El abrigo rojo de Paloma destelló en mi memoria. El sobre la placa. Ahora el nombre de Sebastián Corzo se cosía a esa imagen, atándolos más fuerte, arrastrándome más profundo en una historia que no había pedido entrar. Cuando llegué a mi departamento, la llovizna había empapado mis mangas. Abrí la puerta, puse el pan y los huevos en la encimera y saqué el recibo una vez más. Era una prueba, por pequeña que fuera, de que algo pasaba más allá de mi comprensión. Y si había un nombre, tenía que haber un rostro. No tuve que esperar mucho para volver a verla. El viernes siguiente, Paloma llamó para decir que estaba demasiado ocupada para pasar a cenar. Su voz era rápida, cargada de esa alegría cuidadosa que usaba cuando quería cerrar una conversación rápido. Le dije que estaba bien, por supuesto, pero después de colgar me puse el abrigo y salí del departamento. La ciudad estaba resbalosa por la lluvia, cada superficie reflejaba rayas de neón de los autos que pasaban. Me quedé bajo el toldo de una cafetería frente a su edificio esperando. Cuando la puerta principal finalmente se abrió, ahí estaba ella, mi hija, con el abrigo rojo que había usado desde sus días de posgrado. Incluso a través de la neblina de la lluvia, brillaba como una bandera. Caminó rápido con la cabeza gacha, el paraguas sin abrir, aunque la llovizna se había intensificado. La seguí a distancia, cuidando que otros difuminaran la línea entre nosotras. Cada cuadra se sentía más larga que la anterior. Se movía con propósito, no con el andar casual de alguien haciendo mandados, sino con el ritmo de una cita que no podía perderse. Paloma giró por una calle sequiestrecha, bordeada de lofts, convertidos en estudios y oficinas compartidas. La luz cálida se derramaba desde ventanas altas, revelando siluetas inclinadas sobre laptops, la nueva arquitectura de la ambición. Se detuvo en una de las puertas, tecleó un código en el panel y se deslizó dentro. Crucé rápido y me presioné contra el ladrillo frío de la pared opuesta. A través de la ventana ancha, parcialmente cubierta por persianas a medio cerrar, apenas podía distinguir la escena. Paloma estaba cerca de una mesa, su abrigo húmedo, pegado a los hombros. Frente a ella, estaba sentada una mujer que nunca había visto. Era impactante, toda líneas suaves
y aplomo deliberado con el cabello oscuro recogido y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un maletín de piel descansaba junto a su silla, su broche de latón, brillando bajo la luz. Incluso desde mi distancia, irradiaba el tipo de seguridad que el dinero compra. Me acerqué con cuidado, evitando atraer atención. La lluvia amortiguaba el ruido de la ciudad, agudizando los fragmentos de sonido que escapaban por la ventana entreabierta. «Un pago más», decía la mujer, su voz baja pero lo bastante clara, «y la cuenta queda limpia». Me tensé. Paloma sintió frotándose los brazos como si el abrigo de repente se hubiera enfriado. «Lo conseguiré. Solo dame tiempo». La mujer se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensanchándose. «El tiempo también es moneda, querida. No olvides quién lo mide». El maletín se cerró con un clic. Mi pulso retumbó en mis oídos. «Pago. Cuenta». No eran palabras de una amistad casual o una colaboración profesional. Eran el lenguaje de la deuda. Observé cómo Paloma recogía su bolso, sus movimientos tensos, su boca en una línea que reconocía de su infancia, cuando perdía una competencia, y se negaba a llorar frente a nadie. Se abrazó el abrigo rojo más fuerte y estrechó la mano de la mujer. Por un instante fugaz, la mirada de Paloma se alzó hacia la ventana y me encogí en la sombra del muro de ladrillo. No se detuvo solo. Miró como si sintiera algo y luego se giró. Momentos después, la mujer se puso de pie, alta y elegante, tomando el maletín como si no pesara nada. La lluvia corría por mi frente, fría y picante, implacable. Me quedé clavada en el lugar mucho después de que se fueron del loft, mirando mi reflejo tenue en el vidrio. Una madre persiguiendo pedazos de una historia que no debía saber, juntando fragmentos que no le pertenecían. Cuando finalmente me alejé, el recibo con el nombre de Sebastián Corzo se sentía más pesado en mi bolsillo, como si acabara de ganar un nuevo compañero. Una mujer con una sonrisa como de cristal y un libro de cuentas que aún no podía leer. La vieja llave de latón descansaba en mi palma cálida por mi piel, aunque no la había usado en años. La había guardado en un platito de cerámica en el cajón de la cocina, una de esas reliquias de por si acaso que las madres nunca tiran. Era la llave de repuesto del departamento de Paloma entregada cuando se mudó por primera vez, cuando aún me preocupaba que olvidara la suya o se quedara fuera después de un ensayo largo. Estaba frente a su puerta. Ahora la llave presionando mi línea de la vida, mi respiración superficial. En la superficie el pasillo lucía igual que siempre, pintura pálida, luz fluorescente zumbando. Pero el papel pegado en la puerta de Paloma lo cambiaba todo. Aviso final decía en letras grandes y cata impacientes. Renta vencida. Mi garganta se apretó. Paloma nunca había dicho una palabra. Me había dicho que estaba manejándolo la misma palabra cuidadosa que usaba cuando no quería que preguntara más. Todo este tiempo había estado pasando sobres a manos de extraños y reuniéndose con mujeres con maletines mientras su propio casino hogar estaba ya a un aviso de ser clausurado. Deslicé la llave de nuevo en mi bolsillo. Todavía no. No podía cruzar esa línea mientras sus pasos aún resonaban débilmente dentro. Me quedé escuchando hasta que el sonido de su puerta abriéndose me sobresaltó y me hizo retroceder. Salió al pasillo con el abrigo colgado en el brazo, audífonos puestos. Su rostro estaba cansado pero compuesto como si hubiera ensayado. Estar bien. Me presioné contra la pared cerca de la escalera, hasta que sus pasos se desvanecieron por el corredor. Solo entonces regresé a la puerta. El aviso ondeaba ligeramente con la corriente susurrando su acusación silenciosa. Mi mano tembló al meter la llave en la cerradura. El clic fue más fuerte de lo que recordaba, como si la puerta objetara mi traición. Adentro el departamento olía ligeramente a té de canela y lana húmeda. Hice una pausa observando el espacio que llevaba la huella de Paloma en cada rincón, la pila de partituras en la mesa, las zapatillas de ballet gastadas junto al sofá, los libros ordenados en montones, cuidadosos, pero desordenados.
Me sentí como una intrusa en la vida de mi propia hija. Me obligué a moverme. Si estaba aquí tenía que ver algo, cualquier cosa que explicara la sombra bajo la que caminaba. El dormitorio era más ordenado de lo que esperaba. Cajones cerrados, cama bien hecha, una bufanda doblada en la silla. Mi mirada se posó en un pequeño escritorio contra la pared. Un cajón estaba cerrado con llave. El pomo de latón no cedió cuando tiré. Sabía que debía irme. La vergüenza ya ardía en mi pecho. Pero mis dedos picaban desesperados por respuestas. Tras unos momentos frenéticos de búsqueda, encontré una lima de uñas metálica en su gabinete de baño. Dudé solo una vez antes de presionarla en la cerradura. Para mi sorpresa se abrió con poca resistencia. Abrí el cajón lentamente esperando encontrar facturas vencidas o avisos apilados como gritos silenciosos. En cambio, solo había un sobre. Dentro una fotografía nuestra familia tomada en el porche de nuestra vieja casa en Chihuahua. Paloma Chema, los 12, el brazo de su padre rodeando sus hombros, mi propia sonrisa amplia y sin reservas de una manera que no ha sido en años. En la parte trasera, escrito con la letra cuidadosa de Paloma, estaban las palabras «Para mamá». Algún día lo sabrás. Me senté con fuerza en el borde de la cama, la foto temblando en mi mano. No facturas, no advertencias, algo completamente distinto. Un vínculo que aún no podía entender entre el silencio actual de Paloma y el hombre que perdí hace tanto. La fotografía pesaba más que el aviso de renta, más que el recibo en mi bolsillo. Llevaba una promesa o una amenaza que no estaba lista para recibir. Cerré el cajón, lo aseguré de nuevo, y salí del departamento la imagen del brazo firme de mi esposo, alrededor de Paloma, aún quemando en mi mente. Leonor contestó su teléfono al segundo timbre, su voz brusca como siempre. ¿Suenas agitada? ¿Qué pasa? No había planeado llamarla de inmediato, pero la fotografía ardía en mi bolsillo como un carbón que no podía sostener sola. En una hora estaba en la mesa de su cocina, con el leve olor a antiséptico, siguiéndola desde su turno nocturno. Puso 2 tazas de café negro y me miró con esa expresión que reservaba para pacientes tercos. Solté toda la advertencia de Arturo, el recibo con el nombre de Sebastián Corzo, la mujer con el maletín, y finalmente el cajón cerrado, con la foto familiar. Mis palabras se enredaron y desenredaron, más confesión que informe. Leonor escuchó, sus ojos agudos y sin sentimentalismos. Cuando terminé se recostó cruzando los brazos sobre su uniforme. «Lo estás haciendo otra vez», dijo. «¿Qué romantizar? Convertir pedazos en símbolos. Una foto no es un presagio. Amalia es una foto. ¿Quieres respuestas? Deja de adivinar. Deja de tejer cuentos de hadas con cada sombra. Sigue los hechos». Su franqueza dolió, pero me estabilizó. Siempre había sido el ancla de nuestra familia, la que no se inmutaba ante la sangre o las verdades duras. Vi cómo le entregaba un sobre a un hombre con placa. Dije en voz baja: «Eso no es un cuento de hadas». La mirada de Leonor se suavizó, pero solo un poco. «Entonces, empieza ahí. ¿Quién es él? ¿Quién es Sebastián Corzo? ¿Quién es esa mujer, Alejandra, que describiste? Y no olvides al casero, dijiste que había un aviso de renta. Ese es un rastro de papel esperándote. Hechos, no miedos». Envolví mis manos alrededor de la taza tibia, dejando que sus palabras se asentaran. Tenía razón. Mis días de vagar entre recuerdos y sospechas debían terminar. No podía simplemente esperar que la verdad se revelara sola. Leonor empujó una libreta hacia mí y chasqueó su pluma. «Escríbelo». Así que hicimos una lista, 3 nombres escritos con mi letra inclinada. Sebastián Corzo, ligado a Paloma en un recibo. Alejandra Vela, mujer elegante con el maletín. Casero, aviso de renta, posibles registros. Leonor golpeó la página con la pluma. «Ese es tu mapa. Sigue cada pista, ve dónde se cruzan. Y no te ahogues en culpa por fisgonear. Si Paloma está en problemas, no te agradecerá que te quedes de brazos cruzados». Sus palabras se alojaron en mí
mitad consuelo, mitad advertencia. Doblé la libreta y la metí en mi bolso. Cuando salí de su departamento, el aire nocturno olía a pavimento mojado por la lluvia. Por primera vez me sentí menos como una madre aferrándose a fragmentos y más como una investigadora trazando un camino. Mi corazón dolía al pensar en traicionar la privacidad de Paloma, pero la lista en mi bolso se sentía como el único camino adelante. Cuando llegué a casa la decisión estaba tomada. Seguiría los nombres uno por uno hasta que la imagen de la vida oculta de mi hija cobrara forma. Cuando mis manos están inquietas, horneo. Siempre ha sido así. Harina, azúcar y mantequilla son más fáciles de controlar que las personas que amo. Así que esa mañana me encontré cortando cuadrados de pie de limón, el azúcar glass aún tibio encima. Los envolví cuidadosamente en papel encerado, los puse en una lata y me dije que era solo un gesto de buena vecindad. Pero en realidad era un soborno en la forma más suave que conocía. El casero de Paloma, don Rogelio, vivía en el mismo edificio que administraba. Un viudo de unos 70 años conocido por su ceño fruncido y recordatorios puntuales de renta. Toqué a su puerta con la lata en la mano. Respondió con su habitual chaleco, los ojos cautelosos, hasta que vio los pies de limón. No tenías que hacerlo, dijo, aunque su mano se movió rápido para aceptarlos. Lo sé, respondí con una pequeña sonrisa. Pero lo hice. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina, del tipo con bordes de laminado descascarado. Sirvió café aguado en tazas desparejadas y dio una mordida a uno de los pies con la solemne apreciación de un hombre que rara vez se da gustos. Tras unas palabras corteses, me incliné hacia adelante. Don Rogelio, estoy preocupada por mi hija. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Paloma? Sí. Bajé la voz. Vi el aviso en su puerta. No me ha dicho nada, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras se hunde. Por favor, si sabe qué pasa, necesito entender. Dudó, luego empujó sus lentes más arriba en la nariz. Normalmente no comparto información de inquilinos, pero miró el pie en su mano. No es exactamente confidencial. La renta es la renta. Se levantó y sacó un grueso libro de contabilidad de un cajón, colocándolo entre nosotros. El libro olía ligeramente a polvo y tinta. Lo abrió en la página de Paloma y me obligué a respirar parejo. Las entradas eran erráticas. Meses de nada seguidos de pagos generosos que reducían parte de la deuda, pero nunca toda. Las fuentes solo se listaban como depósito en efectivo o transferencia anónima. Recorrí las fechas con el dedo. Parecían dolorosamente familiares. Cada aumento de dinero coincidía con las semanas en que Paloma me había tranquilizado con esas palabras cortantes y cuidadosas. Estoy bien, mamá. No te preocupes. Pero los números contaban una historia diferente. Alguien más aparecía en el último minuto cubriendo lo justo para mantenerla a flote, nunca suficiente para liberarla. Un ciclo de ahogarse y revivir diseñado para mantenerla dependiente. Don Rogelio negó con la cabeza. Es inusual. La mayoría de los inquilinos pagan o no pagan. Con ella es todo o nada. Y siempre de fuentes sin nombre. Tragué con fuerza. ¿Sabe quién podría estar enviando el dinero? Cerró el libro con firmeza. Sin nombres. Solo sobres o transferencias de cuentas que desaparecen tras un mes. Si me preguntas, alguien no quiere ser encontrado. El café se había enfriado entre nosotros, pero apenas lo noté. El peso del libro se clavó en mí como una prueba grabada en tinta. Paloma no estaba sobreviviendo sola. Alguien financiaba su pánico gota a gota, manteniéndola atada a una deuda de la que no podía escapar. Le agradecí, recogí la lata vacía y salí al pasillo húmedo. Mi pecho dolía no solo de miedo, sino por el aguijón agudo de la traición ya fuera de ella, o de alguien más. Aún no podía decirlo. Mientras caminaba bajo la lluvia, el nombre en ese recibo arrugado resurgió en mi mente: Sebastián Corzo. No había hablado con Mauro Enríquez en años. Había sido uno de los mejores amigos de Diego en la policía
El tipo de hombre que llegabas a los asados en el patio y reía demasiado fuerte con sus propios chistes. Tras el funeral de Diego dejó de visitarnos tal vez porque el duelo nos hacía torpes ahí, a ambos. Aún así, su número seguía en mi vieja libreta de direcciones escrito con las letras cuadradas y cuidadosas de Diego. Lo miré por un largo rato antes de marcar. Mauro Enríquez, respondió su voz áspera como si lo hubiera atrapado en medio de un pensamiento. Soy Amalia Morena, dije suavemente. Hubo una pausa, luego una calidez sorprendida. Amalia, válgame, ¿cuánto ha pasado 15 años? ¿Casi 20? Dije. No llamaría si no fuera importante. El tono ligero en su voz se desvaneció. ¿Qué pasa? Le conté. No todo solo las partes que podía pronunciar en voz alta. El sobre en el callejón, el recibo con el nombre de Sebastián Corzo. El libro de rentas. Omití el cajón cerrado con la fotografía. Ese secreto aún estaba demasiado cerca de mi corazón. Mauro escuchó sin interrumpir. Cuando terminé lo oí exhalar un largo suspiro, del tipo que usan los hombres cuando ya han conectado puntos que preferirían dejar sueltos. Sebastián Corzo murmuró. Debí imaginar que su nombre aparecería. ¿Lo conoces? No personalmente. Es lo que llamamos un intermediario limpio. No toca drogas, no mueve armas, ni siquiera cruza la calle en rojo. Pero sus huellas aparecen en casos financieros que apestan a lavado. Siempre a suficiente distancia para mantener las manos sin cargos. Y mi hija. Mi voz se quebró a pesar de mí. Esa es la parte que no me gusta. Se oyeron papeles moviéndose de su lado. Corzo trabaja con fachadas de alto brillo, galerías de arte, fundaciones benéficas, organizaciones que salen en las noticias por todas las razones correctas. Mencionaste a una mujer, Alejandra Vela. Elegante. Sonriendo como si fuera dueña del aire. Hizo un ruido que no era exactamente una risa. Sí, Alejandra dirige una supuesta fundación de arte. Está en nuestro radar. El dinero entra como donaciones, sale pulido y listo para circular. Es peligrosa porque parece respetable. El tipo de respetable que encanta a los jurados. El reloj de la cocina marcaba detrás de mí cada segundo más pesado que el anterior. Mauro Paloma está metida con ellos. No sé cómo ni por qué, pero lo está. Bajó la voz cada palabra deliberada. Amalia, escúchame. No te acerques a Corzo ni a Vela. Observa. Toma notas. Llámame con detalles. Pero no toques esto. No puedes pelear con gente como ellos con pies de limón y buenas intenciones. Apreté el teléfono con más fuerza. Y si observar no es suficiente, si ella ya está hundida, la empeorarás, dijo sin rodeos. Así sobreviven estas personas arrastrando a la familia. No les des ese poder. ¿Me escuchas? Cerré los ojos viendo el abrigo rojo de Paloma destellar contra la lluvia, escuchando su promesa de que estaba manejándolo. La advertencia de Mauro chocaba contra cada instinto que tenía. No puedo solo observar, susurré. El silencio se alargó. Luego suspiró. Sabía que dirías eso. Tu esposo era igual, siempre metiéndose cuando la paciencia lo habría salvado. La línea crepitó como si cargara su cansancio a través de los años. Ten cuidado, Amalia. En lo que sea que estés entrando, ellos juegan en serio. Cuando colgamos me senté en la mesa mirando la libreta que Leonor me había dado. 3 nombres estaban garabateados ahí, pero ahora pulsaban con bordes más afilados. Sebastián Corzo, Alejandra Vela, Paloma Morena. Y sabía que el siguiente paso me llevaría cara a cara con uno de ellos. Me tomó 3 días reunir el valor. Planché una de las viejas chaquetas de Leonor. Tomé prestado un collar de perlas del fondo de mi cajón y practiqué pedir un café sin sonar como si estuviera ahí por algo más que cafeína. La cafetería era de esas que olían a chicoria tostada. Y dinero el tipo de lugar donde nunca habría puesto un pie por mi cuenta. Llamé antes fingiendo interés en apoyar la fundación de Alejandra Vela. La voz del asistente estaba llena de entusiasmo, y antes de que pudiera cambiar de opinión,
Ya estaba agendada para una reunión con el mismísimo Sebastián Corzo. Llegó exactamente a tiempo. Alto, bien arreglado, el tipo de hombre que parecía moldeado en su traje, en lugar de vestido con él. Sonrió como si fuera dueño del lugar, pero sin necesidad de probarlo. «Señora Morena», preguntó extendiendo la mano. El sonido de mi nombre me sobresaltó, aunque claro se lo había dado a la asistente. Su agarre era cálido, sus ojos fríos. Nos sentamos en una mesa en la esquina cerca de la ventana, y él pidió vino sin preguntar qué prefería. El mesero asintió como si estuviera acostumbrado a tal seguridad. Empecé con una charla ensayada sobre las artes, sobre cómo admiraba las fundaciones que apoyaban a bailarines y músicos. Escuchó con la cortesía de un hombre que complace a una invitada su atención, desviándose de vez en cuando hacia la puerta de vidrio, como si tuviera un lugar más importante donde estar. Finalmente pregunté: «¿Y cómo decide su fundación a quién ayudar?». Inclinó la cabeza. «Buscamos resiliencia, personas que puedan cargar fardos que otros colapsarían bajo ellos. El arte es disciplina, señora Morena. Florece cuando se le pone a prueba». Sus palabras me helaron, aunque su tono era suave. Pensé en Paloma, en su terquedad, en cómo preferiría romperse antes que pedir ayuda. A veces, añadió girando su copa de vino, un artista sacrifica más de lo que debería. Por amigos, por familia. A veces demasiado. La copa en mi mano tembló. La estabilicé contra el mantel. No había dicho su nombre, pero la forma de sus palabras apuntaba hacia ella como la aguja de una brújula. «Debe verlo seguido», logré decir. «Oh, más que seguido», dijo con ligereza. «Es prácticamente una firma de devoción. Admirable, pero peligroso. Uno se pregunta si alguien nota cuánto dan de sí». Intenté estudiar su rostro sin inmutarme. Era practicado, ni cruel ni amable, una máscara de amabilidad. Sin embargo, cada sílaba sentía como si estuviera pelando capas que no me había dado cuenta que mostraba. Decidí arriesgarme. «¿Y cree que el sacrificio vale el costo?», sonrió finamente. «Eso depende. ¿De quién esté pagando?». El mesero regresó con nuestros platos, un arreglo delicado de pescado y hierbas que no podía pronunciar. Mi apetito había desaparecido hacía rato, pero picoteé para no revelar mi inquietud. Sebastián comió con pulcritud, sin prisas, como si estuviéramos hablando del clima. A mitad de la cena se recostó doblando su servilleta junto al plato. Me recuerde a su esposo. Diego era un hombre que creía demasiado en la rectitud del esfuerzo. Siempre admiré eso. Mi tenedor se congeló en el aire. No había pronunciado el nombre de Diego. Ni una sola vez. Conocía a mi esposo. Quitó una miga de su puño. No personalmente, pero Ciudad Juárez es pequeña, las reputaciones viven largo. Y las viudas, especialmente las cuidadosas, son notadas más de lo que creen. El aire parecía diluirse a mi alrededor. Me había rodeado hábilmente, deslizando mi pasado al presente, sin darme un hilo que seguir. Cuando llegó la cuenta, firmó con un ademán y se levantó. «Fue un placer, señora Morena. Manténgase en contacto. Los artistas florecen mejor cuando las familias entienden el alcance de su compromiso». Me dejó sentada ahí, las perlas pesando en mi garganta, el pescado intacto, el vino quemando en mi estómago. Para cuando salí, la llovizna se había convertido en lluvia constante. Sus palabras se pegaban a mí tan agudamente como el aire húmedo. Sabía exactamente quién era yo, y eso significaba que no solo estaba rodeando a Paloma, también me le estaba rodeando a mí. La noche después de mi reunión con Sebastián me dije que no buscaría a Paloma. Prometí darle espacio, dejar que su vida respirara sin mi sombra cerniéndose. Pero las promesas son frágiles cuando la preocupación te carcome. Al anochecer me encontré caminando por las calles familiares, cerca de su departamento, con el paraguas pegado a la llovizna. El resplandor de la ventana de una cafetería se derramaba en la banqueta, y a través de ella la vi mi hija sentada en una mesa pequeña al fondo.
Se inclinaba hacia adelante, su rostro iluminado por la luz azul pálida de su celular. Casi me di la vuelta, pero entonces noté algo que me congeló en el lugar. No era el teléfono que la había visto llevar antes. Este era más pequeño, más oscuro, sostenido con una tensión cuidadosa como un secreto que no quería que el mundo tocara. Entré la campana sobre la puerta sonando suavemente. La cafetería olía a granos tostados y canela. Compré un té que no quería y me senté a 2 mesas de distancia, lo bastante inclinada para observar. Los labios de Paloma se movían rápido, sus ojos saltando hacia la ventana. Sonrió una sonrisa aguda y fugaz que no reconocí, y luego bajó la voz. Capté fragmentos, no palabras, sino tonos, la cadencia de alguien negociando. Solo me notó cuando levantó la vista para revolver su bebida. Su rostro se iluminó al instante como si una máscara se hubiera deslizado en su lugar. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Forcé una sonrisa. No podía dormir. Pensé que un té podría ayudar. Deslizó el teléfono oscuro en su bolso con un movimiento practicado. El teléfono brillante, el habitual, apareció en su mano casi sin costura. Ya estaba terminando. Clase de yoga nocturna, después de esto. «¿Yoga?», pregunté. Asintió demasiado rápido. «Ayuda con el estrés». Pero cuando se inclinó para recoger su bolso, el segundo teléfono se asomó parcialmente otra vez. La pantalla se iluminó brevemente, antes de que lo empujara hacia abajo. Vi un mensaje en letras blancas y crudas: transferencia completa. Próxima historia de cobertura. Las palabras se grabaron en mi mente. Contuve la respiración esperando que levantara la vista y notara que había visto. Pero solo sonrió esa sonrisa fácil otra vez, la que buscaba tranquilizar. «Te llamo mañana». «Sí». «Descansa, mamá». Me besó la mejilla ligeramente, su cabello húmedo por la lluvia, y salió a la noche. El abrigo rojo ondeó tras ella, brillante contra la oscuridad mojada. Me quedé congelada en mi silla, el té enfriándose intacto. Mi hija tenía una segunda vida cosida en su bolso, una que pensaba que podía ocultarme con charlas de yoga y alivio del estrés. Mi corazón luchaba consigo mismo. ¿Estaba mintiendo para protegerme o simplemente para protegerse a sí misma? La pantalla de ese teléfono había hablado más alto que ella. Transferencia completa. El dinero se movía. Próxima historia de cobertura. Las mentiras estaban planeadas. Mentiras suaves, deliberadas. Salí de la cafetería 1 hora después. El té aún lleno, el paraguas olvidado en la esquina. La llovizna se pegaba a mi cabello mientras caminaba a casa, cada paso cargado por el conocimiento de que Paloma podía mentir con tanta facilidad y sonreír mientras lo hacía. Para cuando llegué a mi departamento, sabía una cosa con certeza: en cualquier juego en el que estuviera, ya no era solo suyo para jugar. La lluvia no cedía, pero aún así tomé el camión nocturno a Tijuana. Mi abrigo pesado por la humedad y mis pensamientos aún más pesados. Alejandra Vela estaba listada como oradora principal en una gala benéfica, un evento reluciente para recaudar fondos para las artes. Parecía el tipo de escenario donde podía mostrar su rostro sin miedo. Quería verla lejos de las sombras de lofts alquilados y tratos susurrados. El vestíbulo del hotel brillaba como un espejo, todo pisos de mármol y candelabros que arrojaban luz fracturada sobre vestidos y esmóquines. Mis zapatos chirriaban ligeramente al entrar, atrayendo miradas que me decían que no pertenecía. Aferré mi bolso de segunda mano y levanté la barbilla fingiendo una confianza que no sentía. Entonces la vi. Alejandra llevaba un vestido de seda blanca que flotaba a escuadras a su alrededor como una segunda piel. Un broche de diamantes sujetaba su cabello, y su sonrisa era del tipo que suavizaba cualquier barrera en la sala. Estrechaba manos, reía con políticos, posaba para fotos, junto a un telón estampado con el logo de su fundación. Nadie aquí veía a una depredadora. Veían a un ángel de la cultura. Me quedé al borde del salón de baile bebiendo agua con gas que sabía ligeramente a polvo.
Me recordé no dejarme engañar por la seda y los diamantes. Aún así, algo en su rostro me carcomía un tirón de reconocimiento que no podía ubicar. No fue hasta que escuché su risa baja, pulida, practicada, que la memoria golpeó. Diego. Mi difunto esposo. Recordé su fiesta de retiro en la comisaría, el murmullo de colegas, el zumbido de risas, desde el bar contiguo. Me había presentado a una mujer joven entonces elegante, incluso en un vestido sencillo, que elogió su trabajo y preguntó sobre los casos que había cerrado. Su nombre se me escapó entonces, poco importante en ese momento. Pero ahora, viendo a Alejandra, lo supe. Había estado ahí. Aferré el borde de mi copa hasta que mi mano tembló. Diego sabía que era ella incluso entonces. Ya estaba rondando a nuestra familia esperando el momento adecuado. La música de la gala creció. Alejandra se deslizó hacia una mesa lateral hablando con un hombre alto de cabello corto. Me acerqué manteniéndome oculta tras una columna de orquídeas. Su voz se escuchaba lo suficiente. «La viuda está observando», murmuró, sus labios aún curvados en una sonrisa amable. «Déjala». Las palabras me cortaron. «No una viuda, la viuda». Mis rodillas se debilitaron y me estabilicé contra el mármol frío. Ella me había visto. Sabía que estaba aquí todo el tiempo. No estaba entrando furtivamente en su mundo. Había sido invitada en cierto modo. Su compañero miró por encima del hombro, sus ojos recorriendo la sala, hasta que rozaron los míos. Me retiré detrás de las orquídeas, la respiración atrapada en la garganta. La risa de Alejandra flotó de nuevo, más ligera ahora, como si nada en el mundo la perturbara. En ese momento me di cuenta de que no era solo una madre metiendo las narices donde no debía. Era parte de su teatro, un personaje en una obra en la que no había aceptado participar. Mi observación no los amenazaba, los servía. Salí del salón de baile antes de que comenzaran los discursos, los candelabros brillando cruelmente sobre mí. Afuera la lluvia se sentía más fría, más afilada. Corrí por las calles resbalosas, sus palabras resonando con cada paso. «La viuda está observando. Déjala». Había pensado que seguía pistas, que descubría verdades. Pero Alejandra había girado el lente hacia mí. Ya no era solo la observadora. Era parte de su juego. El sueño no llegaba después de Tijuana. Las palabras de Alejandra se aferraban a mí, cuerdas tensas, tirando de cada respiro. Me senté en la mesa de la cocina mucho después de la medianoche. La lluvia tamborileando en las ventanas, un montón de cartas viejas desplegadas ante mí. Eran las cartas de Paloma escritas cuando era adolescente, después de la muerte de Diego. Las había guardado atadas con un listón, escondidas en el cajón inferior de mi cómoda. Algunos niños garabatean secretos en diarios. La mía los escribía para mí, aunque nunca esperó que los guardara. Su letra entonces era audaz, inclinada, presionada en el papel, como si necesitara tallar permanencia en hojas frágiles. Una nota decía: «Mamá, me dices que sea fuerte, pero es difícil respirar cuando todos nos miran como si estuviéramos rotas. Odio la lástima. Odio entrar a la escuela y sentir que todos ven una sombra detrás de mí, en lugar de a mí. Trabajaré más duro. Ganaré becas. Bailaré hasta que nadie recuerde el funeral». Presioné la página contra mi pecho. Palabras valientes, sí, pero también amargas. Paloma se había construido en armadura tras la muerte de su padre. Incluso entonces aprendí a ocultar el miedo detrás de la disciplina. Otra carta doblada por la mitad. A veces pienso que si pudiera cambiar de lugar con papá lo haría. Siempre estás tan cansada. Quiero encargarme de las cosas, pero no sé cómo. Tal vez cuando sea mayor lo sabré. Los bordes se difuminaron cuando mis ojos se llenaron de agua. Había cargado con responsabilidades demasiado pronto, llevando un peso que debería haber sido solo mío. Pensé en mis propios secretos, las deudas tras mi cirugía de corazón, los meses en que vendí reliquias familiares para cubrir copagos. Nunca se lo dije. No quería que Paloma supiera cuán frágil se había vuelto la vida de su madre.
Me dije que el silencio era protección, no engaño. Pero ahora, mirando sus cartas, me preguntaba si el camino de Paloma nació de ese silencio. ¿Había aprendido de mí que la supervivencia requería secreto? ¿Que el sacrificio debía ocultarse tras tranquilizaciones? Si estaba enredada con Sebastián Corzo y Alejandra Vela por lealtad, tratando de protegerme como yo la protegí una vez, entonces nuestras vidas eran espejos. Una madre guardando secretos por amor, una hija haciendo lo mismo. Alisé los papeles de vuelta en su paquete. Mi pecho dolía con orgullo y miedo. Orgullo de que fuera lo bastante fuerte para soportar miedo, de que esa fuerza se hubiera torcido en algo más oscuro. Ajusté el listón con fuerza, guardé las cartas en el cajón y presioné mi palma contra la madera. Los secretos estaban destinados a proteger, pero a veces se convertían en jaulas. Cuando finalmente me levanté, la noche se diluía en una mañana pálida. Mi departamento se sentía más pequeño que nunca, abarrotado no de muebles, sino de ecos, la risa de Diego, las cartas de Paloma, el susurro sedoso de Alejandra. Supe entonces que no podía soportar más el silencio. Cualquiera que fuera la verdad a la que Paloma se había atado, tenía que desenredarla antes de que nos estrangulara a ambas. La lluvia cedió cuando alcancé mi abrigo, como si la ciudad misma contuviera el aliento por lo que venía después. Preparé la mesa con más cuidado de lo habitual, aunque solo era té. Los pais de limón se habían echado a perder, así que corté rebanadas frescas de pera, arreglándolas en círculo en el plato de mi abuela. Quería que el momento se sintiera suave, no como un interrogatorio. Aún así, mis manos temblaban cuando vertí el agua hirviendo en la tetera. Paloma llegó con su abrigo rojo, las mejillas sonrojadas por el frío, su sonrisa cansada pero lo bastante brillante para ocultar cualquier sombra que la siguiera. Me besó la mejilla y se deslizó en su silla mirando mi pequeño departamento, con el cariño de alguien que lo recordaba mejor de lo que admitía. «Huele a manzanilla aquí», dijo. «Siempre lo dejas demasiado tiempo». Algunos hábitos, respondí suavemente, son difíciles de romper. Hablamos primero de cosas cotidianas, la lluvia, sus clases, la nueva panadería que había probado cerca del malecón. Su risa venía fácil, pero sus ojos se desviaban a menudo hacia su bolso, el que sabía que contenía más que solo libros y maquillaje. Esperé hasta que el té se enfrió lo suficiente para beber, antes de preguntar. «Paloma», dije con suavidad, «¿quién es Sebastián Corzo?» El nombre cayó como una piedra entre nosotras. Su mano a medio camino hacia el plato de peras se detuvo. Me miró con brusquedad, luego apartó la vista. «¿De dónde sacaste ese nombre?» «Lo conocí», confesé. «En una cafetería. Sabía tu nombre. ¿Y el mío?» Su mandíbula se tensó. Por un largo momento no dijo nada. Luego en voz baja. «No debiste hacer eso. Tuve que hacerlo», susurré. «Vi que tienes otro teléfono, Paloma. Vi el mensaje. Transferencia completa. Próxima historia de cobertura». Sus ojos destellaron la ira y el miedo colisionando. «¿Me estabas espiando?» «Estaba observando», corregí, aunque la diferencia se sentía tenue en mi lengua. «¿Por qué no me dices qué está pasando?» Puso su taza con cuidado deliberado. «No puedo decírtelo. Todavía no». «Entonces, al menos dime por qué. ¿Por qué tú, de todas las personas, estás enredada con ellos?» Sus hombros se enderezaron como cuando enfrentaba audiciones, preparándose para el rechazo. «Porque estoy protegiendo a alguien». Las palabras cortaron la habitación como una cuchilla. «¿A quién?», pregunté, aunque ya sabía que no respondería. Negó con la cabeza. «Si te lo digo, no los protegerá más. También te pondría en peligro». Me acerqué por la mesa cubriendo su mano con la mía. Su piel estaba tibia, temblando ligeramente. «Paloma, he pasado mi vida tratando de protegerte. ¿No lo ves? No tienes que cargar esto sola». Sus ojos brillaron, pero parpadeó para contener las lágrimas. «No puedo, mamá. Por favor, confía en mí esta vez». El silencio que siguió fue más pesado que las palabras, presionando mi pecho hasta que dolió. Quería gritar, exigir nombres y razones, sacudir la verdad de ella. En cambio,
Apreté su mano. «Estaré aquí cuando estés lista», dije. Me miró entonces, realmente miró como si evaluara si era una aliada o otra carga. Finalmente asintió el gesto más pequeño, pero suficiente. Terminamos nuestro té en un silencio casi absoluto. Las peras se pusieron marrones en los bordes sin comer. Cuando se levantó para irse, su abrigo rojo parecía más brillante que nunca, un destello de desafío contra la llovizna gris afuera. Y me quedé en la mesa preguntándome a quién protegía con tanta fiereza, como para arriesgar la confianza de su madre. Mauro me encontró en un comedor tranquilo al este de la ciudad, del tipo donde los asientos han perdido su resorte hace mucho y las meseras saben su nombre. Deslizó un pequeño dispositivo por la mesa, elegante, discreto. Nada como los grabadores torpes que recordaba de los años de Diego en la policía. «Legal limpio», dijo con su voz grave. «Mientras estés presente, es admisible, pero más te vale tener cuidado. Alejandra Vela no se asusta fácil». Mi mano dudó sobre el dispositivo. Y Paloma, sus ojos se suavizaron. Si ya está dentro de su círculo, esto podría ser la única forma de sacarla. 2 noches después, enganché el grabador dentro del bolsillo de mi abrigo y me posicioné en una galería de coworking abarrotada donde la fundación de Alejandra organizaba un escaparate comunitario. El espacio zumbaba con charlas estudiantes mostrando pinturas, fotógrafos, enseñando diapositivas. Bajo la charla brillante la tensión se enroscaba en mi estómago. Paloma llegó con su abrigo rojo, su rostro con la calma practicada que ahora reconocía como armadura. Alejandra entró momentos después, toda seda y diamantes, su sonrisa comandando cada mirada en la sala. Me quedé lo bastante cerca de las exhibiciones para mezclarme, pero lo suficientemente cerca para captar sus voces. El grabador zumbaba contra mi costado. «Has hecho bien», murmuró Alejandra, su tono aterciopelado pero firme. «Las transferencias parecen impecables. Nadie sospecha nada cuando el dinero lleva la máscara del arte». Paloma se movió cruzando los brazos. «Estos proyectos no son arte, son camuflaje. Sé en qué me metí». La sonrisa de Alejandra se agudizó. «Firmaste porque no tenías opción. Proteger a alguien es un negocio caro». Sentí la sangre drenarse de mi rostro. «Proteger a alguien». La voz de Paloma se quebró lo justo para traicionarla. «Lirio merece una oportunidad. Tiene 17 años, tiene talento, y sin los papeles la regresarán». No podía dejar que eso pasara. «Lirio», repitió Alejandra saboreando el nombre como una prueba. «La chica que pinta en escaleras de incendio». «Sí. Trabajo hermoso, historia trágica. Cambiaste tu libertad por la de ella». «Noble. Tonto pero noble». Paloma se tensó. «Pagaré lo que debo». La risa de Alejandra fue suave, cortante. «Pagarás mientras yo diga que debes. Esa es la naturaleza de la deuda». La sala zumbó con aplausos corteses por la escultura de un estudiante, enmascarando el silencio que retumbaba en mis oídos. Paloma no se había vendido por codicia ni siquiera por ambición. Se había encadenado a la máquina de Alejandra para proteger a una niña de ser expulsada del único hogar que había conocido. Presioné una mano contra el bolsillo de mi abrigo asegurándome de que el grabador aún zumbaba capturando cada palabra. La advertencia de Mauro resonaba en mí. «Observa, no toques». Pero observar se sentía como ahogarse cuando era mi hija, la atrapada en la corriente. Los ojos de Paloma recorrieron la sala casi como si me sintiera ahí. Me agaché detrás de una fila de caballetes, mi respiración superficial. Alejandra puso una mano en el brazo de Paloma, el gesto ligero, pero inconfundiblemente posesivo. «Recuerda», susurró Alejandra, «cada mentira que dices es otro hilo en la red. No tires demasiado fuerte o se cerrará más». El grabador lo captó todo: la promesa, la amenaza, la jaula de la deuda envuelta en seda. Y supe mientras los aplausos crecían de nuevo que la mentira noble de Paloma la había atado a una verdad
mucho más peligrosa de lo que cualquiera de nosotras podía soportar sola. Esperé hasta que Paloma vino de nuevo para el té del domingo. Las peras se habían echado a perder, así que puse tostadas simples y miel, mis manos firmes solo porque las obligué a estarlo. Tomó su asiento habitual, el abrigo aún húmedo, por la lluvia, los ojos bordeados de agotamiento. Antes de que pudiera preguntar por mi día, deslicé el pequeño grabador por la mesa. Su rostro perdió color. Mamá susurró: «¿Qué hiciste?». Presioné reproducir. La voz de Alejandra llenó la pequeña cocina suave y venenosa. «Cambiaste tu libertad por la de ella». Noble. Tonto pero noble. Paloma cerró los ojos como si las palabras golpearan como puños. Cuando la grabación terminó, el silencio presionó más fuerte que la lluvia afuera. «No tuve opción», dijo finalmente su voz quebrándose. «Lirio habría sido deportada. Es solo una niña, mamá. Nadie más ayudaría. Alejandra prometió si yo tomaba su lugar, si aceptaba los papeles, Lirio se quedaría. Pensé que sacrificarme era la única opción». Sus manos temblaron al alcanzar su té. Las tomé con las mías. «Ya no estás sola en esto». Las lágrimas brotaron, pero negó con la cabeza. «Es demasiado tarde. Estoy atada a ella. Cada transferencia, cada cuenta, mi nombre está en ellas. Soy la titular legal. Si esto estalla, las pruebas llevan directo a mí». Mi pecho se apretó. No solo estaba atrapada, estaba marcada con el sello de Alejandra. «Entonces, usemos eso», dije, aunque el miedo raspaba mi garganta. «La gala del próximo mes estarás ahí. Le daremos la grabación a Mauro, que la combine con las cuentas. El imperio de Alejandra parece impecable hasta que la podredumbre se filtra. Si tú te pones en la luz, ella tiene que caer». Los ojos de Paloma buscaron los míos sin credulidad y esperanza enredadas. «Pero si me pongo en la luz, también me verán. Entonces, planearemos con cuidado», susurré. «La expondremos a ella, no a ti. No dejaré que se alimente de ti por más tiempo». Por un largo momento no dijo nada. Solo apretó mis manos como si se anclara esa a la orilla. Finalmente asintió el gesto más pequeño, pero suficiente. La lluvia cedió contra las ventanas. Nuestro té se había enfriado intacto, pero por primera vez en semanas sentí el aire cambiar, el miedo aún denso, pero acompañado por algo más agudo, algo cercano a la resolución. Y en el silencio supe que los siguientes pasos nos llevarían a ambas al fuego de Alejandra. El salón de baile brillaba con candelabros y manteles con bordes dorados, cada superficie pulida, con un brillo que se burlaba del peso en mi pecho. Paloma estaba a mi lado, su abrigo rojo drapeado como un escudo, su rostro tranquilo, pero sus dedos apretados en el borde de su bolso. Habíamos ensayado este momento una docena de veces, pero los ensayos nunca te preparan para la realidad. Alejandra subió al escenario con su característico vestido blanco, la sala abriéndose a su presencia. Las cámaras chasqueaban, las copas tintineaban. La música se suavizó hasta el silencio. Comenzó su discurso con la gracia practicada de alguien que había hecho del mentir un arte. Palabras sobre nutrir a jóvenes artistas y el deber sagrado de los patrocinadores rodaban sobre la audiencia como humo aterciopelado. Entonces la pantalla detrás de ella parpadeó. En lugar de diapositivas con bailarines sonrientes y lienzos pintados, el audio se derramó en la sala su propia voz, el terciopelo vuelto veneno. «Cambiaste tu libertad por la de ella. Noble. Tonto pero noble». Jadeos rompieron en las mesas. La grabación se repitió clara y condenatoria. Luego vinieron las proyecciones del libro de cuentas transferencias, marcadas en números audaces, fechas alineadas con rachas repentinas de efectivo. La sala se disolvió en caos, teléfonos alzados, transmisiones en vivo propagándose antes de que la seguridad pudiera detenerlas. La máscara de Alejandra se rompió. Gritó al técnico, pero la evidencia seguía rodando. Su compostura destrozada huyó del escenario.
el vestido blanco destellando como un fantasma entre la multitud. Me giré a tiempo para ver a Sebastián deslizarse por una puerta lateral hacia la cocina un folder, apretado con fuerza. Momentos después, reapareció su voz cortando el pánico. «Esta mujer», señaló hacia Paloma que se congeló bajo el foco repentino. «Ella es quien firmó. Ella tiene las cuentas. Estos documentos lo prueban». Agitó papeles sobre su cabeza. Firmas garabateadas en ellos el nombre de mi hija, falsificado con imitación cuidadosa. Los jadeos cambiaron la sospecha girando como una marea. La seguridad avanzó arrastrando a Alejandra, Sebastián y Paloma por igual al círculo de la acusación. Los flashes de las cámaras destellaban salvajemente capturándolo todo. Mi pecho ardía como si alguien hubiera alcanzado y apretado mis pulmones. Me abrí paso entre vestidos y smokines, ignorando las manos que intentaban bloquearme. «¡Miren las notas!», grité mi voz cruda. «Las anotaciones del libro, revísenlas. La letra de mi hija nunca coincide. Les están mostrando falsificaciones». Por un momento la multitud vaciló dividida entre el espectáculo y la verdad. La seguridad se detuvo. Hojeando páginas, murmullos creciendo conforme las diferencias se hacían claras. La escritura falsificada, pulcra, uniforme, equivocada. Nunca podría pasar por el garabato apresurado que había visto en las listas de compras de Paloma y sus cartas de infancia. Sebastián titubeó su encanto cuajándose bajo la luz cruda del escrutinio. El nombre de Alejandra siseó por la sala como una maldición, las cámaras capturando su rostro pálido mientras la traían de vuelta. Paloma permaneció en silencio temblando, pero erguida el abrigo rojo brillante contra el torbellino de caos. No me miró aún, no. Pero vi el destello más tenue de liberación en sus ojos, la grieta más pequeña en las cadenas que había cargado sola. Y mientras la seguridad los presionaba a todos hacia los pasillos traseros, el salón de baile estalló en un frenesí de preguntas, gritos y luces destellantes. La verdad estaba fuera, pero si liberarías a Paloma o la destruiría en público, aún no podía decirlo. El salón de baile se vació en caos. Los invitados se derramaron en las escaleras, los smokines húmedos por la llovizna nocturna, los tacones resonando contra el mármol mientras los reporteros pululaban como cuervos. Las sirenas cortaban el aire, luces azules y rojas pintando la lluvia. Sostuve la mano de Paloma mientras los oficiales pasaban sus radios crepitando. Sebastián estaba esposado contra una patrulla, su calma pulida hecha añicos en protestas gritadas que nadie creía. Alejandra, con el dobladillo de su vestido blanco manchado de lodo, levantó la barbilla ante las cámaras, pero los flashes la tallaron en la villana que era. Sus diamantes la miraban de vuelta, fríos e implacables. Paloma se desplomó contra mí, los hombros temblando. Pensé que las mentiras salvarían a la gente. Susurró las palabras rotas por sollozos. Pensé que si las cargaba nadie más tendría que hacerlo. Pero casi nos arruinan. La acerqué mi mejilla contra su cabello húmedo. El silencio no es fuerza, le dije. Es rendición. Y tú eres más fuerte que la rendición. Lloró más fuerte entonces, no por miedo, sino por la liberación de haber cargado demasiado, durante demasiado tiempo. A nuestro alrededor la ciudad giraba con sirenas y reporteros, pero en ese momento éramos solo madre e hija, aferrándonos a la verdad que aún teníamos. Cuando se hicieron los arrestos se tomaron las declaraciones y la multitud se dispersó. La lluvia se suavizó en bruma. Paloma y yo caminamos lejos del hotel, lado a lado. Nuestros pasos lentos, nuestras manos unidas con fuerza, mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte. La calle olía a asfalto mojado y algo nuevo, algo como alivio. Semanas después las rosas florecieron fuera de mi departamento en Ciudad Juárez. Las planté yo misma con las rodillas en la tierra, los dedos adoloridos por el esfuerzo, pero firmes con propósito. Cada tallo se enraizaba más profundo que el anterior,
Un recordatorio de que incluso las cosas frágiles pueden fortalecerse tras las tormentas. Adentro guardé la llave de repuesto de Paloma en un cajón. No para entrometerme, no para irrumpir en su vida, sino para estar lista en caso de que alguna vez necesitara volver a casa, en caso de que alguna vez eligiera abrir la puerta, no con secretismo, sino con confianza. Mientras limpiaba la tierra de mis manos, pensé en todo lo que habíamos sobrevivido. Mentiras susurradas, deudas forjadas, verdades finalmente dichas. Y supe que la elección más difícil aún permanecía, porque cuando el amor es puesto a prueba por la traición, la pregunta persiste más afilada que cualquier cuchilla. ¿Mantienes la puerta cerrada para siempre? ¿O la abres de nuevo? Más sabia que antes,